Derivadas de funciones trascendentes. Las derivadas de funciones trascendentes hay que saber estructurarlas y presentarlas. Vamos a saber primero qué es una función derivada o una derivada de función trascendente. La derivada de función trascendente es una función no algebraica. ¿Qué significa? Les puedo presentar tres ejemplos. Estos tres ejemplos son funciones algebraicas, las cuales, como podemos decir, no son funciones trascendentes. Ya, dentro de las funciones trascendentes encontramos 5 tipos. Primero, las funciones logarítmicas. Dentro de las funciones logarítmicas podemos encontrar dos tipos. Primero, la función logaritmo natural de x y la logaritmo de base 10 de x. Ahora, como segundo punto, tenemos lo que son las funciones exponenciales. Podemos representarla de la siguiente manera. Esta es una función exponencial de x y podemos también presentar un pequeño ejemplo de cómo es una función exponencial. Como punto número 3, vamos a tener lo que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas también podemos representarlas de dos maneras. Primero, esta es la función seno de x y la función tangente de x. Estas son las funciones trigonométricas. En el punto número 4 tenemos lo que son las funciones hiperbólicas. La podemos representar también de dos maneras. De la primera manera, que es la seno hiperbólica de x, y la segunda manera, que vendría a ser tangente hiperbólico de x. Y como quinto punto tenemos lo que es las funciones trigonométricas inversas. ¿Cómo son estas? Estas simplemente son de esta manera, que es seno a la menos 1 de x y tangente a la menos 1 de x. Estos temas los vamos a tratar en el siguiente video con la siguiente compañera. A continuación. Hola chicos, en esta ocasión me ha tocado hablar sobre la derivada de la función logaritmo natural. Y pues para empezar tenemos que la función de derivada del logaritmo natural es igual a 1 sobre x. Poniendo un breve ejemplo, vamos a poner que f de x es igual a 5 logaritmo natural de x. Resolviendo este ejercicio, nos quedaría que f de x es igual a 5. Ya sabemos que la constante que multiplica una función al derivarla queda a sí mismo. Esto multiplicado por la derivada viene a ser 1 sobre x, que al simplificarlo nos daría una respuesta de 5 sobre x. Y esto quedaría como la derivada de la función natural de x. Hola chicos, pues en esta ocasión les vamos a hablar sobre la derivada de la función con base a. Y para empezar tenemos la fórmula que nos dice que la derivada del logaritmo con base a variable x es igual al logaritmo base a, pero en esta ocasión con el número e, o también conocido como Euler. Todo esto dividido para la variable x, que esta es la variable que vamos a derivar. En el logaritmo con base a, en esta parte de aquí se le puede poner cualquier número, sea el 5, 10, en fin, el que ustedes deseen. Vamos a hacerlo con un simple ejemplo que nos quedaría que vamos a poner f de x 8 logaritmo base 6, base 6 variable x. Nos quedaría que la derivada sería f de x es igual a 8 logaritmo base 6, y como se los había dicho antes, en esta parte de aquí le ponemos la e, o también conocido como número Euler. Todo esto dividido para la variable x. Entonces es así como nos quedaría la derivada de la función logaritmo con base a. Punto número 3. Derivada de la función exponencial natural. Tenemos planteado aquí una pequeña función exponencial que vendría a ser e elevada a x. Cuando de x e elevada a x es igual a e elevada a la x. ¿Qué pasa aquí? Tenemos la derivada de la función exponencial e elevada a la x. Su derivada vendría a ser la misma función. Tal como vemos en el ejemplo,
tenemos que la derivada de esa función vendría a ser su misma función. ¿Por qué? Porque la derivada de y elevada a la x con la derivada de la función exponencial natural es la misma función. Simplemente tengo una función exponencial y su derivada vendría a ser esa misma función. Punto número 4. Tenemos lo que son las derivadas de la función exponencial base a. Vamos a plantear un pequeño ejercicio, el cual es y de x a elevada a la x vendría a ser igual a la x. Logaritmo de natural de base a. Esto es, tenemos una función definida como a la x. Su derivada es su misma función a la x multiplicado por el logaritmo natural de base a. ¿Cómo es esto? Mucho ojo, observen que la derivada con respecto a la que se está derivando, o sea, la variable con respecto a lo que estamos derivando, es el exponente. En este momento vamos a plantear un pequeño ejemplo. ¿Okay? El ejemplo es el siguiente. Tenemos una función definida por f de x es igual a 8 elevada a la x. Su derivada es f' de x vendría a ser igual a 8x por el logaritmo natural de 8. ¿Por qué? Porque la misma función va a ser multiplicada por el logaritmo natural de base a, que en este caso sería el número 8. Culminando este proceso de lo que son las funciones derivadas trascendentes, tenemos lo que son 4 fórmulas principales, las cuales nos pueden ayudar con la resolución de lo que son las derivadas trascendentes. Como ven, aquí tenemos planteadas las 4 fórmulas, las cuales nos pueden ayudar y pueden ayudarnos a nuestro crecimiento en cuanto a lo que son los conocimientos matemáticos. Estas 4 fórmulas que acabamos de ver están avaladas por el concepto de derivada basada en un límite. Vamos a hablar de las funciones exponenciales y logarítmicas. Se dice que la expresión general de una función exponencial es f de x igual a elevada a la x, a donde a es un número real positivo y vendría siendo llamado lo que es la base de la función. Por otro lado tenemos que el trazado de lo que es la gráfica, se dice que es muy conveniente usar lo que son números decimales, ya que si nos limitamos a darle valores nada más enteros, la función se dice que puede por una parte crecer o por otra parte acercarse a lo que es el cero, teniendo un intervalo muy pequeño. Es decir, estas gráficas, como se dijo, puede como crecer o como solamente acercarse al cero. Bueno chicos, continuando con esto sobre el tema de lo que son funciones logarítmicas y exponenciales, vamos a dar un breve resumen de qué significa o qué son. Son funciones inversas. Si elevamos a 3, es un número cualquiera de x y después calculamos el logaritmo. En base de 3 de valor obtenido tenemos el número inicial. A continuación vamos a resolver lo que es un breve ejercicio. Empezamos. Ponemos 3 al cuadrado es igual a 9. Esto nos da un logaritmo de 3 base de 9 que nos da igual a 2. Si nos podemos dar cuenta, esto es lo que recientemente les dije, que es en base al 3 de valor obtenido que tenemos el número inicial. Muchos de ellos utilizan esta fórmula más utilizada, que es en general el logaritmo en base de a de b se escribe logaritmo de a base de b. El logaritmo en base de 3 es igual a 9, lo cual nos da al final que es igual a 2. Si dan cuenta, tenemos aquí y nuestra expresión acá. Este es nuestro resultado en un breve ejercicio.
Hola, yo les voy a hablar sobre la derivada de la función logaritmo natural. La derivada es una de las funciones más utilizadas en el cálculo. Para poder resolver este ejercicio, trata de calcular la derivada de la función logaritmo natural, lo cual consiste en logaritmo natural de la raíz cuadrada de x más 1 sobre x menos 1, todo esto elevado a la 3. Antes de realizar este ejercicio, se reorganiza aplicando algunas de las propiedades de los logaritmos. La primera nos dice que si se tiene un cociente, o sea, un numerador y un denominador, esto va a ser igual a la diferencia o la resta entre el numerador y el denominador. Logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. También se utiliza la segunda propiedad, la de la potencia, pero con el logaritmo también. Donde logaritmo natural de a elevado a la n es igual a n multiplica al logaritmo natural de a. Es decir, que el exponente pasa a multiplicar a la expresión logarítmica. Muchas gracias. Derivada de una función logarítmica natural. Y una vez estudiado el concepto, se procede a resolver prácticamente. De un ejemplo, f de x, logaritmo natural de una expresión en raíz sobre x menos 1 al cubo. En este ejemplo de aquí, vamos a resolverlo utilizando algunas propiedades. Las propiedades a utilizar son: logaritmo natural de una fracción viene a ser igual a logaritmo o la diferencia de logaritmo de a menos logaritmo de b. La siguiente propiedad a utilizar es logaritmo natural de una potencia, que viene a ser que el exponente pasa como multiplicador al logaritmo natural de a, o sea, la base. Otra propiedad es la expresión de una raíz en un término, que viene a ser igual al término que se le iba a sacar la raíz sobre la expresión o el exponente menos, un medio. Es decir, que esta expresión de aquí es lo mismo que decir la expresión de acá. Una vez sabiendo las propiedades y reconociendo el ejercicio, se comienza a resolver. Primeramente tenemos que entender de que la parte superior de este ejemplo es a y la parte inferior o el denominador es b, y comenzamos a resolver. Aquí utilizaremos la primera propiedad, que viene a ser el logaritmo natural de una función o una fracción, que es la diferencia de un logaritmo natural de a por la diferencia del logaritmo natural de b. Eso quiere decir que la expresión seguía de la siguiente manera: f de x, que viene a ser igual al logaritmo natural del numerador, que es la raíz de x más 1, menos logaritmo natural del denominador, que es x menos 1 al cubo. Una vez ya resolvida la primera propiedad, seguimos resolviendo. En este caso utilizaremos la propiedad tercera que vimos. ¿De qué manera? La utilizaremos en la expresión de la raíz, porque tenemos que pasarla a ser exponente. Esto quiere decir que el logaritmo natural de x más 1 teniendo como exponente un medio, y lo demás se escribe normal: logaritmo natural de x menos 1 al cubo. Ahora se procede a utilizar lo que es la tercera propiedad, la segunda propiedad que mencionamos en la siguiente expresión. F de x
¿Qué es la segunda propiedad? Logaritmo natural de una potencia, que el exponente pasaba a multiplicar al logaritmo natural de la base, es decir, a. El exponente pasa a multiplicar al logaritmo natural de la base, es decir, x más 1. Con la diferencia desde este exponente pasa a multiplicar al logaritmo natural de la base, que es x menos 1. Bueno, ya teniendo claro eso y utilizando las tres propiedades, utilizaremos para seguir resolviendo este ejercicio, utilizaremos la famosa regla de la cadena. Regla de la cadena en términos de u. ¿Qué es esta regla? Esta regla dice que d sobre dx del logaritmo natural de u es igual a decir que es la derivada de la parte del numerador, y el denominador se pone la expresión normal, es decir, u sobre u. Utilizamos la regla de la cadena y quedaría de esta manera: f', porque vamos a derivar de 1/2, derivamos la expresión que es la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0. Esto sobre la expresión normal, por la diferencia de 3, que viene a ser la expresión la derivada de la derivada de x, que es 1, y la derivada de una constante, que es 0. Y esto de base le ponemos la expresión normal. Una vez conocida y ya elaborada la regla de cadena en términos de u, procedemos a seguir elaborando. Comenzamos a multiplicar lo que son las partes de afuera con lo que está dentro del paréntesis. F' de x, que viene a multiplicar 1 por 1, 1. Previamente multiplicamos las bases, 2 por la parte de denominador, pero en esta ocasión no lo multiplicamos, sino que conservamos, que es 2 a la x más 1. Ahora, por la diferencia, 3 por 1, 3. Y se sobreentiende que en el 3 tiene como denominador el 1, y multiplicamos el 1 por la expresión de la base, el denominador, que viene a ser 1 por x a la menos 1. Bien, después, ya teniendo en cuenta que esto es una diferencia de fracciones, comenzamos a resolver como una diferencia de fracción. Ya, aquí ya le inculcamos ya multiplicados los dos términos, que son 2x más 2, y la fracción de acá 1 por x, 1 por menos 1, menos 1. Ya. Y procedemos a resolver. Comenzamos a resolver de la siguiente manera, sabiendo que esto tenemos que buscar lo que le falta para que tenga esta expresión de aquí, tenga esta expresión de acá. Entonces, como le falta esto sale a multiplicar a esto, y viene en la parte superior, que es 1 por x menos 1. Por la diferencia,
Ahora hacemos la respectiva división de estos dos, en la cual tenemos que dividir esta parte de aquí y sale que esta parte ya está conservada. Conservamos la parte de acá. Esto se multiplica la parte de acá arriba, que es 3 2x más 2. Una vez ya teniendo esto, comenzamos a las debidas multiplicaciones o simplificaciones de la parte superior. Una por x, 1 por menos 1, menos 1, menos 3 por 2x, menos 6x, menos 3 por 2, menos 6, y se conserva la expresión de la base o el denominador. Una vez tenía la expresión, aquí utilizamos lo que es la simplificación. Simplificamos la expresión, que quiere decir que quedaría f de x, f' de x, que esto es igual a la simplificada x menos 6x menos 5x menos 1 y menos 6 queda menos 7. Y como base obtenemos 2x más 2 y 2 menos x menos 1. Bueno, muchachos, esa sería la respuesta o la expresión última que quedaría de esta expresión. Hola chicos, yo les voy a hablar sobre la derivada de la función logarítmica de base A. Primeramente, cuando nosotros encontramos un logaritmo de esta forma, nos damos cuenta que la base, así sea letra o sea un número, podemos proceder a derivarla. En sí, cuando tenemos una base así, podemos referir que A vale 10, la derivada de U vale X y la U es igual a 1. Entonces, procedemos a sustituir fórmulas. Estamos hablando de la derivada de Y, esto es igual a 1 sobre ln A por la derivada de U entre U. Y al proceder a realizar el ejercicio, planteamos que Y es igual a 1 sobre Y derivada de 1 es igual a 1 sobre ln de 10 por 1 sobre x. Si queremos esto podemos multiplicarlo y si no puede quedar así. En mi caso yo lo multipliqué, eso sería igual a 1 sobre x ln sobre 10. Gracias. Hola chicos, hoy les vamos a explicar cómo resolver una derivada de una función logarítmica de base A. Entonces, y es igual de base A. Vamos a proceder con una función de 3x al cuadrado menos 8 elevado a la cuarta. Entonces procedemos a derivar esto. Quedaría 4 3x2 menos 8 a la cuarta menos 1. Entonces quedaría 4 paréntesis de 3x al cuadrado menos 8 a la tercera, al cubo. Entonces procedemos a derivar cubo. Vamos a proceder a derivar lo que está en el paréntesis, pero en este caso vamos a coger primero lo que es aquí. 3 x al cuadrado, entonces 3, este lo va a pasar a multiplicar acá. 2x, 2 menos 1, 3, queda solo x,
2x y este 3 va a pasar a multiplicar este 2, sería 6x. Entonces, en este caso aquí le vamos a multiplicar los derivados, que es 6x. Este 4 pasa a multiplicar con el 6x, queda 24x, entre paréntesis, menos 8 al cubo. Entonces, tenemos la función que es la original, 3x2 menos 8 elevado a la cuarta, y la derivada, que es 24x a la tercera al cuadrado menos 8 al cubo. Procedemos a reemplazar en la función que es y es igual a menos 1 sobre logaritmo de base a. Entonces, se multiplica a 1 sobre logaritmo sobre la derivada de u y u. Esto es igual a 1 sobre logaritmo de base a por la derivada, que es esta, 24x sobre 3x al cuadrado menos 8x al cubo sobre la función original, que es 3x al cuadrado menos 8x menos 8 elevado a la cuarta, y procedemos a simplificar este binomio. Como tiene diferentes potencias, vamos a fijarnos en la potencia, vamos a proceder a simplificar. Entonces quedaría 1 sobre n, que es de base a, que multiplica. Simplificamos, quedaría 24 x sobre 3x al cuadrado menos 8. Este sería el resultado. Para tratar es derivada de una función exponencial, vamos a trabajar matemáticamente en lo que es con esta función. Tenemos d sobre dx sobre paréntesis de e elevada como un exponente a la u, y como resultado tendremos la misma base con la única diferencia de la derivada de u. Vamos a trabajar con estas fórmulas que se nos van a hacer más sencillas. Para realizar un pequeño ejercicio tenemos lo que es 2x, en el cual los datos van a ser a equivale a 2 y u, que vendría a ser el exponente, equivale a x, como tenemos el ejemplo acá. Entonces vamos a emplear esta fórmula que está aquí, que es f elevada a la u, que vendría a ser esta de aquí, y el exponente con la variable normal. Tenemos f de x, que vendría a ser igual. Esta variable que está aquí significa que va a ser x, va a ser x a la 1, que viene a ser este número que está aquí, o esta variable. Tenemos también lo que es, normalmente lo que es a u, significa que vamos a colocar 2x. Ahora, esta variable que está aquí va a pasar a derivar. Significa que tenemos x a la 1 y derivado nos va a quedar 1. Ese 1 vamos a proceder a pasarlo o a reemplazar la derivada por 2x. Y lo único que vamos a hacer en este instante es a proceder a multiplicar. Tenemos f de x, que es igual a 2x. 1 por 2, 2x, manteniendo la misma variable. Y esto es todo realizado en lo que son derivadas de las funciones